Amén. Señor, te doy gracias en esta noche por lo que vas a traernos al corazón. Señor, te pedimos, hoy vamos a abrir tu palabra, vamos a escudriñar tu palabra, vamos a masticar esa palabra. Te pido que nos hables, Señor, que esta no sea una historia más que pase desapercibido, sino que sea una palabra que nos deje valor, que nos ayude a poder luchar todos los conflictos que nos toca vivir en esta vida, Señor. Que podamos sentir que en esos momentos de angustia nuestra fe, ¿sí?, es la que nos permite evitar esas zozobras, ¿sí? Te pido humildemente que nos des una mente receptiva, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos permitas comprender a todos y en cada área de nuestra vida que tu amor es por sobre todas las cosas, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. El tema de hoy es, como dice ahí, no temas, cree solamente. Y yo voy a empezar haciendo algunas preguntas. ¿Alguno sabe o se puso a buscar? Seguramente que algunos sí, pero bueno, ¿qué quiere decir fe? ¿Qué es la palabra fe? Bien. La palabra fe es una palabra que significa lo mismo que creer. Porque si vamos al hebreo, hay una palabrita que es emaún, es la palabra que se usa para escribir fe, pero traducida también quiere decir creer, ¿sí? Entonces, la fe es la sensación o la situación que nos lleva a creer en algo. Yo creo en mi amistad, por ejemplo, con Fabián. ¿Y qué es la fe salvadora? Ahí entramos en un tema un poco más específico. La fe salvadora es la confianza, es la certeza que nos da confiar en ¿quién? En Dios, en su palabra, en su persona. Dice Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, la fe por sí no tiene una virtud. La fe es simplemente el hecho o el nexo, mejor dicho, entre nuestra alma y Dios. Es aquello que nos acerca a Dios, ¿sí? Obviamente que todos habremos leído ese pasaje, algunos no quizás, de Romanos 10, que dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿sí? Entonces esa fe salvadora, ¿sí?, queda demostrado en que solo por fe somos salvos, solo por creer en Jesucristo somos salvos. Hay un punto en el cual hay una discusión teológica en la cual no vamos a entrar. Pablo dice que es solo por fe y Santiago dice que la fe con obras es una fe muerta. Y es cierto, porque cuando nosotros comenzamos a tener fe en Dios, nuestra vida se transforma, y lo que nos está diciendo Santiago es que esa transformación va a dar como una especie de fruta en nuestras obras. Encontrás una persona desnuda y le das un abrigo. Encontrás una persona hambrienta, le das de comer. Haces el bien y te apartás del mal. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Hoy quiero que reflexionemos sobre un pasaje en el cual Jesús hizo 2 milagros, uno de sanidad y uno de resurrección. Los dos tuvieron que ver con la fe. ¿Con la fe de quién? De las personas que recibieron el milagro. Si esas personas no hubieran tenido fe, no hubieran recibido el milagro de parte del Señor. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Tenés fe?
para recibir el milagro ese que le estás pidiendo a Dios desde hace rato? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué grado de fe tenés? ¿Qué cantidad de fe, si se pudiera medir, tenés para que restaure tu matrimonio, para que te saque de la droga, de la pornografía, para que levante a tus hijos? ¿Sí? ¿Qué grado de fe tenés? El pasaje que vamos a estudiar hoy o a ver hoy y vamos a reflexionar está en los 3 evangelios, en el de Mateo, Marcos y Lucas. Estos evangelios se llaman sinópticos, ¿sí? Porque son muy similares, ¿no? Traducido del griego, sinóptico quiere decir vista en conjunto. Nosotros vamos a tomar de esos 3 el de Lucas, ¿sí? Lucas 8:40 al 56 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en todo, en médicos, todo lo que tenía, y por ninguno de ellos había sido sanado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y con los que él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo: alguno me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces la mujer vio que no había quedado oculta, y vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y llorando todos, y hacían lamentaciones. Pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que la niña estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y a sus padres, que estaban atónitos, Jesús les mandó a que nadie dijese lo que allí había sucedido. El Señor Jesús, sí, tenía una hoja de ruta. A ver, nosotros pensamos que los hechos que se relatan en los evangelios son hechos al azar, pero no. Jesús tenía una hoja de ruta precisa, escrita por el Padre Celestial, y él tenía que cumplir paso por paso, ¿sí? Jesús ajustaba completamente el horario y la ruta que el Padre le había marcado y hacía su voluntad, como dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del Padre era que Jesús fuera de una ciudad a otra, que se subiera en un barco, que cruzara al endemoniado gadareno, que volviera a la otra orilla porque había alguien que tenía una urgencia. La vida de Jesús es una vida de peregrinaje. No tiene casa, no tiene lugar fijo, no tiene dónde apoyar la cabeza, ¿sí? Jesús es un peregrino que se va moviendo de un lugar al otro buscándote a vos y buscándote a mí, buscando a cada uno de los que necesitan de él. Jesús
bajó de su reino, vino del reino de los cielos a este tiempo, a este mundo, no a este tiempo, sino a este mundo. Y es un mundo de miseria. Y en ese mundo de miseria, ¿qué vino a hacer? Te vino a buscar a vos y me vino a buscar a mí. Ahora vos me podés decir, pero yo no valgo nada, no sirvo, yo le pego a mi mujer, maltrato a mis hijos, me drogo, robo, soy falso, no perdono, ¿sí? Soy un violento. Y seguramente te preguntarás, ¿y por qué Jesús me iba a amar a mí, que soy todo eso? Bueno, Jesús te ama a vos, te ama. Como hablábamos la vez pasada, Jesús te ama. No importa la condición que vos tengas, te ama, simplemente te ama. Y Jesús no vino a buscar a los que estaban sanos, vino a buscar a los pecadores, a las prostitutas, comía con ellas, con los ladrones, a cobradores de impuestos. Lucas 15:2 dice, los fariseos decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Se asustaban y decían, ¿cómo? Viene a buscar a ellos, vino a buscar a los enfermos, a vos, a mí, a cada uno de los que teníamos algún tipo de problema. A los que estábamos perdidos, nos vino a buscar y nos encontró. Y a los que todavía no encontró, los va a seguir buscando y les va a seguir golpeando el corazón para que se den cuenta de que Él está ahí. En ese peregrinar había estado del otro lado del mar y había liberado al endemoniado gadareno de una legión de demonios, ¿sí? Inmediatamente, siguiendo esa ruta establecida por el Padre, sabía que había una emergencia en Capernaum. Entonces se subió a la barca con los 12, fueron al otro lado y ahí los estaba esperando la multitud, obviamente. Venía el Señor, venía Cristo, había hecho un montón de milagros, la gente quería ser sana y empezaron a reunirse todos alrededor de Él. Y cuando la multitud estaba toda junta, apareció un muchacho que se llamaba Jairo, un tipo de muy buena posición. ¿Por qué? Porque estaba bien vestido, parecía más un fariseo, aunque no era un fariseo completo, ¿sí? Tenía un nombre que era raro, porque el nombre traducido dice aquel que da luz, pero era raro para un judío ortodoxo. Pero tenía una muy buena posición en la sociedad y económica, era el jefe de la sinagoga de Capernaum, ¿sí? Era el que estaba a cargo del culto los días sábados, era el que mantenía las sinagogas, el que cuidaba los rollos, ¿sí? El que resguardaba todos los escritos. Probablemente había escuchado del Señor y se había acercado hasta el lugar donde el Señor había dado el sermón del monte y algo le había llamado mucho la atención. Jairo tenía una emergencia, tenía una urgencia, tenía una nena de 12 años, hija única, que no sabemos por qué estaba gravemente enferma, se estaba muriendo. En aquellas épocas, cuando había una persona enferma, se sabía bien si se iba a morir o iba a vivir, ¿sí? Porque estaban muy acostumbrados a estar entre la vida y la muerte y sabían que la nena se iba a morir. En ningún lado nos relata qué enfermedad tenía, pero sí que se iba a morir. Inclusive la familia, mientras él fue a buscar a Jesús, ya estaba preparando el velorio. Jairo tenía un dolor muy grande, ¿sí? Y una urgencia tremenda. Y esa urgencia es igual a la urgencia que vos y yo tenemos, ¿sí? Porque vos y yo también estamos con urgencias. Hay momentos en la vida en que seguro que algo se está muriendo. O se nos está muriendo el matrimonio, se está muriendo el trabajo, se están muriendo nuestras relaciones, nuestra fe. Dios no me habla, Dios no me escucha. Tengo que perdonar y no puedo. Hay algo siempre o casi siempre que se está muriendo dentro nuestro. Y esa era la urgencia de Jairo, su hija. Y a veces esas muertes son nuestras urgencias. Nuestro corazón, ¿sí? Y nuestra relación con Dios
tiene que ser parecida a la de Jairo. ¿Por qué? Porque Jairo vino adelante de Jesús, se postró, se arrodilló ante él y le dijo: mi hija se está muriendo. Postrarse y arrodillarse es una forma de adoración y de reverencia. La palabra adorar, si se traduce, se puede traducir también como postrarse. O sea que postrarse y arrodillarse es una forma de adorar a Dios. Jairo se arrodilló ante el Rey de Reyes, lo adoró y entregó su problema. Reconoció que Jesús era Dios y que el Dios que había estudiado y el que había aprendido por la religión no era Dios realmente, y Dios estaba ante él. Y Dios hoy está delante nuestro, está dentro de nuestro corazón, está esperando que vos te postres de rodillas y lo reconozcas como Dios. Jairo clamó al Señor y le pidió solamente que entre a la casa y toque la mano de la hija y se la salve. ¿Qué tenía Jairo? Jairo tenía fe. Jairo tenía fe, creía en Jesús. Nosotros le decimos a Jesús: entra a mi casa y saname, saná a mi familia, saná a mis hijos, ¿sí? Sacalos de la oscuridad de las drogas, sacame de los vicios, sacame del alcohol, ¿sí? Hacé que deje de ser agresivo, saná mi vida. Pero tengo fe. ¿Vos tenés fe? ¿Creemos realmente en Jesús y que Él puede hacer eso? Jairo sí creía. En los tiempos que son más oscuros, lo más valioso que tenga el mundo, como el oro, la fama, las riquezas, los millones, no tienen valor. Para Jairo todo lo que tenía ya no tenía más valor, iba a perder a su hija. Jairo sabía que con su fuerza ya no podía hacer nada. ¿Y nosotros qué hacemos? Seguimos adelante y vamos tratando de solucionar el problema con nuestra fuerza. Es nuestra fuerza, nuestra fuerza, nuestra fuerza. ¿Cuándo será el día que realmente demos ese paso de fe de decir: basta? Es la fuerza de Dios, no es la mía. Es Él el que va a cambiar. Esta semana estuve en un desierto, vamos a llamarlo así. Tuve 3 o 4 días muy complicados. Y esos 3 o 4 días los quería solucionar con mis fuerzas. Estúpido. Cuando fui al Señor, cuando volví a orar después de 3 o 4 días y le dije: acá estoy, todo cambió. Se abrió una ventana, se destapó una botella, ¿sí? Y esa botella que estaba sumergida en esa pileta empezó a llenarse de agua viva. ¿Sí? Gracias. La fe. Ese es el tema. Nos postramos ante Dios, clamamos, lo adoramos, quebrantamos nuestro corazón y le pedimos que haga un milagro en nuestra vida. Cuando llegamos a ese punto es porque tocamos fondo, porque ya todo se terminó. Jairo tenía fe y yo te pregunto, de nuevo, ¿qué grado de fe tenemos cada uno de nosotros? No siempre tenemos esa cantidad de fe, ese grado de fe, si lo podemos medir. Mateo 17:20, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se moverá. Y nada sería imposible. Seguramente les dieron un papelito que tiene este versículo y pegado tiene un grano de mostaza. Tóquenlo con el dedo porque a veces no se llega a ver. Así de pequeña, dice Jesús, debe ser nuestra fe para poder mover una montaña. Y nuestra fe, la mayoría de las veces, ni siquiera tiene ese tamaño, no existe. ¿Entienden que el tamaño de nuestra fe, ¿sí?, es tan mínima que casi no existe? Y si tuviéramos este tamaño, podríamos mover una montaña, nos dice el Señor. El Señor no miente,
Volvamos a Jairo. Entre la multitud, cuando se iban caminando todos juntos hacia la casa de Jairo a ver a la niña, aparece una mujer que tenía una tremenda enfermedad. 12 años con pérdida de sangre continua. Había consultado a todos los médicos, se había gastado todo lo que tenía, pero ningún médico lo había podido sanar. ¿Y qué tuvo esta mujer? Vamos a ponerle nombre, Verónica. Tuvo fe. No sé si se llamaba Verónica, ¿eh? Esta mujer era impura para el Torá, para la ley, ¿sí? Y para el Talmud, ¿sí? Era impura. Se establecía, según Levítico 15, 19, 30, después si quieren léanlo, que la mujer que estaba menstruando por 7 días era considerada impura, no podía ser tocada, nadie podía acostarse en la misma cama, no podía compartir nadie nada con ella, no podía estar en los actos religiosos, no podía ir a la sinagoga y eran totalmente desplazadas de la sociedad. Todo lo que tocaran sería impuro. Después del período menstrual debía ir al templo y purificar sacrificando 2 tórtolas y 2 pichones para limpiar su pecado en holocausto. Hay ciertos sectores del catolicismo romano que hace unos siglos tomaron esto como mandato para evitar que las mujeres sean ministras y pudieran llegar a tener un cargo eclesiástico. Eso es la religión, muchachos. ¿Sí? Imagínense a una de ustedes, mujeres, estar en esa condición y ser segregadas de la sociedad por estar menstruando. Más, una mujer que daba a luz a un bebé era impuro por 40 días si el bebé era varón, pero si era nena, era impura por 80 días. Esta mujer, vamos a pensar que se llamaba Verónica, como les dije, la mujer que tenía el flujo de sangre, tuvo fe en Jesús. Había escuchado su fama, sabía que él iba a pasar por ahí. Hacía 12 años que estaba escondida. Pero si ella era impura y tocaba al rabino, lo iba a dejar impuro. Entonces tenía una gran duda, pero tenía fe. Cuando Jesús pasó cerca de ella, se arrimó y tocó el manto con su mano. Tocó el manto de oración de Jesús, el talit, y inmediatamente se sintió sana. Se paró la hemorragia. Si una mujer que estaba menstruando tocaba a un rabino, le correspondía la pena de muerte. ¿Sí? Pero su fe pudo más que el miedo a la pena de muerte. Automáticamente Jesús se detuvo y sabía que algo había pasado, que el poder había salido de él. Y se puso a preguntar quién lo había tocado. Y ella, avergonzada, se postró ante Jesús y le declaró delante de todos que la había tocado. ¿Sí? Se postró adelante de Jesús y le dijo que ella lo había tocado. La mujer fue sana, no por la energía que salió de Jesús, sino por su fe. Por su fe. Jesús la levantó con sus manos y le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, no la energía que salió de mí. Y salvado, si vamos a buscar la palabra en griego, tiene 2 formas de traducirse. Por un lado se traduce como sanada, refiriéndose a la sanidad física que tuvo, y por otro se puede traducir como salvada, refiriéndose a su salvación como vida, a su nueva vida como cristiana. La mujer fue sanada físicamente y espiritualmente. Después de 12 años de oscuridad y de ser segregada por la sociedad, pasó a estar en la luz y permanecer en el reino de los cielos por la eternidad. Y solo por un acto de fe. Fe. Una palabra chiquitita pero que dice todo. Y por eso Jesús le dijo, vete en paz, porque la sanidad fue íntegra, fue física y fue espiritual. Ahora imagínense en este
pequeño tiempo que pasó, Jairo estaba que se moría. Se le moría la hija y estaba desesperado, ¿no? Para Jairo ese tiempo debe haber sido una eternidad, ¿sí? Y todavía Jesús estaba con la mujer y vinieron de la casa de Jairo. Vino su sirviente y le dijo, ya está, tu hija se murió. No vayas a molestar más al maestro porque ya se murió. Ya habían contratado el velorio, habían contratado a los profesionales, ¿sí? El Talmud indicaba que, según el estatus económico de la familia, por lo menos había que contratar a 2 flautistas y a una llorona. Y Jairo tenía bastante poder, así que seguramente que era un velorio interesantemente grande. Para el hombre, la muerte es algo sin retorno, ¿sí? Es un hecho natural sin retorno, pero para Dios la muerte es la consecuencia natural de la condición del hombre, es la consecuencia del pecado. O sea que la concepción es totalmente distinta, ¿sí? Jesús tiene la autoridad espiritual sobre la muerte, tiene su autoridad sobre el pecado, ¿sí? Y sobre la consecuencia del pecado que es la muerte. Jesús en la cruz venció la muerte, dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en el capítulo 6, versículo 3 dice, porque la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? A través de Él podemos tener vida eterna. Imagínense el revuelo, ¿sí?, que había en la casa de Jairo, ¿no? Entonces Jesús tomó autoridad y le hizo a Jairo una simple frase, no temas, solo cree. No temas, solo cree. Imagínense qué bueno sería si cuando estamos en esos momentos de tanta tribulación, de tanto decaimiento, viene Jesús y nos dice, no temas, solo cree. Y te convertís en un Fórmula 1, salís adelante enseguida. Y Él viene hoy, ahora, y te dice, y te lo va a decir todos los días, si tenés fe, te va a decir, no temas, solo cree. La fe. Otra vez volvemos a la fe. Fíjense que todo ronda a través de la fe. Ningún milagro en la vida de cada uno de nosotros, ningún milagro en la vida de Verónica, la mujer del flujo de sangre, ni el milagro en la casa de Jairo fue si no había esa palabrita que se llama fe. Otra vez el que vence o la que vence es la fe. ¿Sí? Otra vez la fe es la que restaura el orden. ¿Sí? Otra vez la fe es la que pone a el velorio y a la gente, a la muchedumbre y la autoridad de Jesús que pone un parate. Amigos, todo el ministerio de Jesús consistió específicamente en revertir la obra de Satanás, la muerte. La obra de Satanás es la muerte. Ese ministerio fue transferido a los discípulos y también fue transferido a través de ellos a nosotros, ¿sí? Y tenemos 2 armas para confrontar a Satanás y a sus obras, la oración y la fe. De esa manera vamos a combatir el pecado, la muerte, la enfermedad, todo lo que Satanás representa. De otra manera no. Podemos orar todo lo que queremos, pero si no oramos con fe, no sirve de nada. Podemos tener fe y no orarle al Padre y tampoco sirve de nada. Cualquiera que tuvo padre o tiene padre, al Padre le gusta que el Hijo le cuente las cosas. Aunque tenga 5 o 6 años, 7, y venga a contarle como que aprendió la tabla del 2. A mí como padre me encantaba que mis hijos me contaran lo que les había pasado en el colegio.
Y a Papá Celestial les encanta que vos le digas, ¿sabés qué? Hoy me fue bien. ¿Sabés qué? Hoy estoy mal. Entonces, fe y oración. ¿Y cuál es nuestra tarea? Es vencer la maldición de Satanás. Es proclamar el Evangelio, reprender demonios, sanar enfermos y volver a tratar de colocar nuestra humanidad en el lugar donde tendría que haber estado siempre, si es que no hubieran pecado. Para ello necesitamos fe, y fe activa, ¿sí? Ese es el único poder para que nosotros podamos acercar el reino de los cielos a nosotros, a los que nos acompañan, a los que vamos a hablar, a los que vamos a ir a predicar. Bueno, Jesús llegó a la casa de Jairo y estaban en pleno festival de muerte. Imagínense que lloraban las lloronas haciendo su trabajo, les habían pagado, lloraban los parientes y los vecinos, los flautistas tocaban la flauta. Y había una multitud alrededor de la casa porque él era muy conocido despidiendo a la niña. Entonces ahí Jesús primero se dedicó a ministrar a la gente y les dijo, no lloréis. La niña no está muerta, sino que duerme. De golpe todo el mundo se cayó y dijo, ¿y este quién es? Wow, ¿con qué autoridad? El Señor dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y todos se quedaron asombrados. Juan 11:25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fe, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No sé si está Ramón, pero eso lo hemos hablado alguna vez. Todos estábamos muertos en delitos y pecados, pero por nuestra fe en Jesucristo, en Él, estamos vivos. Jesús entró en la casa de Jairo junto con los padres, junto con Juan, con Pedro y con Jacobo. A los otros los dejó afuera. Juan, Pedro y Jacobo fueron los mismos que estuvieron en el monte de la transfiguración y fueron los tres que acompañaron a Jesús a orar al huerto de Getsemaní. ¿Sí? Y entraron ellos tres porque algo tenían que aprender de esto, que es lo mismo que tenemos que aprender vos y yo. Tenemos que aprender que por nuestra fe en Jesucristo vamos a ser salvos. Se les reían todos, ¿sí? Todos se burlaban, todos se reían de Jesús porque la nena estaba muerta. Jesús solamente se agachó, la agarró de la mano y le dijo, muchacha, levántate. Y como charlábamos con mi amigo el oso, Marcos lo dice de otra manera, dice talita cumi, ¿sí? Que en arameo, quiere decir niña, a ti te digo, levántate. Jesús cuando dice las cosas no las dice como, che, ¿qué te parece? No, Jesús da una orden. Jesús dice, niña, a ti te digo, levántate. Yo me imagino la ternura de la orden, porque en el fondo debe haber sido muy tierno. Es como si le hubiera dicho, corderito mío, levántate, seguí viviendo. Y el espíritu volvió a la niña, ¿sí? Y se levantó, caminó, y como todo niño de 12 años tenía hambre. Y Jesús le dijo, denle de comer. Sus padres estaban terriblemente desbordantes de alegría y le dieron de comer. El hecho más importante de este pequeño relato es que el reino de Dios en toda su plenitud venció a la muerte. ¿Sí? El reino de Dios en toda su plenitud venció el poder del diablo. ¿Sí? Y todo por fe. Todo por fe. No temas, cree solamente. Les voy a contar una cosa. Jesús hizo 3 milagros de resurrección y cada uno tiene un significado distinto.
El primer milagro que vamos a decir es el milagro de la hija de Jairo, el que estamos viendo. Después de que la hija de Jairo se levanta, Jesús dijo que le den de comer. ¿Y por qué dijo que le den de comer? Espiritualmente, cualquier creyente cuando pasa de vida, de muerte a vida, cuando se convierte en una nueva criatura, debe ser alimentado, ¿sí? Y ese alimento debe ser un alimento espiritual blando y no adulterado. Dice en la primera carta de Pedro, versículo 2:2, desead como niños recién nacidos leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El segundo que vamos a contar de los tres es el hijo de la viuda de Naín. En el velorio Jesús va y toca el féretro, ¿sí? Y le ordena al niño, al muchacho, que se levante y se lo entrega a su madre. Y el significado espiritual es que cuando una persona pasa de muerte a vida, necesita que creyentes maduros lo guíen en su crecimiento espiritual. La madre iglesia tiene que agarrarlos, apañarlos y hacerlos crecer. El tercer milagro es el de la resurrección de Lázaro. Acá hay una cosa particular. Los judíos tenían la creencia de que cuando moría una persona durante 3 días, el espíritu andaba, el alma de la persona andaba dando vuelta por ahí. Entonces, si iba a resucitar dentro de los 3 días. 4 días esperó Jesús. Y le dijo desde afuera, sal, Lázaro, sal afuera. Y Lázaro se paró todo envuelto en vendas y salió. Jesús ordenó que le quiten las vendas, y ese sí tiene un significado espiritual muy importante, porque cuando una persona pasa de muerte a vida, es un nuevo creyente, se tiene que liberar de la mortaja, del vicio, de los hábitos, de las relaciones tóxicas, de esa vida antigua y pasar a una vida nueva. Ahora yo agregaría un milagro de resurrección más. Cristo resucitó al 3er día de morir y con esto le puso la firma completa a su ministerio, ¿sí? Y si no hubiera resucitado, la base de nuestra fe no tendría sentido. Ale. Amigo mío, amado mío, lo que quiero hoy decirte, o Dios quiere decirte, es que la única palabra de aliento que nos va a dar Dios, dentro de todas las que nos puede dar, la más importante es cree. Tenés fe. Cree es una palabra que aparece 365 días en la Biblia, 365 veces en la Biblia, una por cada día del año. O sea que tenemos a un Dios tan amoroso que nos dice todos los días del año una vez, cree. La fe de Cristo es la única fe que te puede sanar. Nada ni nadie te puede devolver ni la salud espiritual ni física. El único que te la puede devolver es Jesús. ¿Sí? Él es el único que puede hacer que tu enfermedad, que tu vida sin sentido, que tu vacío, que todo lo que está mal, que todo lo que está roto, todo lo que se está muriendo o lo que se murió, la falta de perdón, el dolor por lo que no te hicieron, el dolor por lo que te hicieron, el dolor que te generó el abuso cuando fuiste chico, todo eso puede ser restaurado, todo eso puede ser sanado. Pero lo único que necesitas es fe. Fe tan pequeña como el grano de mostaza. Esa fe puede cambiar todo. Esa fe es la que va a hacer que te pongas de rodilla ante la primera duda en qué hacer en tu vida. ¿Sí? Esa fe es la que hace que intentemos estirar la mano para tocar el manto de Jesús. Y Jesús está al lado nuestro.
Y te digo que en este momento Jesús está pasando por tu casa, por tu barrio, por tu trabajo, está pasando por al lado tuyo y te está diciendo: acá estoy, y te sigue diciendo: no temas, no temas más, solamente cree. Porque si vos vas a creer, si vos vas a tener fe, se va a resucitar toda tu vida, se va a resucitar tu matrimonio, tu salud, tus relaciones personales, tus relaciones rotas. Vas a ir y vas a volver a tener relaciones con tu papá que hace años que no te hablas. Vas a volver a hablar quizás con tu hermano. Vas a poder perdonar. Y vas a lograr que te perdonen. Y la fe te va a llenar del Espíritu Santo, del que te va a consolar. Solamente toma coraje, estira la mano y toca el manto. Pensá esto: ya te gastaste toda la plata, ya dejaste todo, ya te sentís impuro, sucio, vacío, sentís que nada te llena. Y Jesús te sigue diciendo: no tengas más miedo, solo cree. Mateo 17:20 nos vuelve a decir: les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá. Y la montaña se movería, porque nada sería imposible. No temas, solamente tené fe. Y cada vez que te falte fe, acordate de esto, guárdatelo adentro de la Biblia. Así de chiquita tiene que ser. Un puntito, casi nada. Pero con esto podés mover una montaña. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa noche. Y gracias, Señor, por hablarnos de la fe.